Hola, Explorers, buenas tardes desde Madrid, buenos días para los que estáis y las que estáis en la otra orilla. Encantada, como siempre, de estar aquí. En esta edición, repito, ya fui host en la primera Tokex, así que nada, encantada de estar este ratito compartiendo. Vamos a intentar aprender todo lo que podamos bueno, pues de María Cebrián, que es nuestra invitada hoy, que es una emprendedora con un recorrido súper interesante, ha recorrido todo el camino de las startups de principio a fin, ahora nos va a contar ella un poquito más, pero bueno, vendió su primera empresa, o sea que ahí recorrió todo el camino, llegó al exit bueno, con su segunda empresa, que es en la que anda liada ahora, que es Terrasid, pues bueno, pues puso en marcha una ronda a través de Equity Crowdfunding, que es de lo que vamos a tratar de aprender un montón, porque es una fórmula de la que no se habla mucho en los ecosistemas de emprendimiento, pero es realmente interesante. María también está en Madrid, como yo, pero bueno, ya os dirá ella cuando su empresa fue adquirida, pues tuvo que pasar una temporada en Estados Unidos, en Boulder, que es un centro también muy interesante y con mucha evolución en lo que tiene que ver con el emprendimiento. Antes de seguir, antes de por supuestísimo, dar la bienvenida y el paso a María, quiero agradecer a la parte del equipo Explorer que está por aquí al pie del cañón, que aunque me veáis a mí, hay gente aquí detrás sosteniendo el trabajo como siempre, así que muchas gracias al equipo, que son los que hacen que esto funcione. Y además, bueno, pues a todos y a todas las que estáis aquí, daros la enhorabuena por haber llegado hasta este punto del programa, que es, bueno, el tercer entregable, el tercer punto de situación siempre es súper retador, así que enhorabuena por haber llegado hasta aquí. Y bueno, pues María, bienvenida, gracias por acompañarnos en este ratito. Hola Patricia, encantada de estar aquí con vosotros y vosotras y compartir este ratito que espero que sea súper productivo. Venga, pues vamos allá. Antes de que, ¿no? De empezar a hacerte preguntas, también los participantes, la gente que nos está escuchando al otro lado va a dejar algunas en el chat de Twitch. Yo querría mostrar, va a salir mostrado aquí a mi derecha, lo que es el funnel de financiación o la travesía en lo que tiene que ver con la financiación, ¿no? Y con el acercamiento de recursos económicos a nuestros proyectos emprendedores, lo que viene siendo la travesía clásica, ¿no? Que es bueno, pues la que se asume en la mayoría de aceleradoras, con la que cuentan los fondos de inversión, ¿no? Ya cuando los proyectos van avanzando, siempre hay, bueno, pues hay una etapa que se denomina pre-seed, ¿no? Que normalmente ahí te estás financiando pues, con tus recursos o incluso con un préstamo bancario o con dinero que te dejan, ¿no? Pues a través de las tres famosas Fs, ¿no? Que te dejan amigos, que te dejan familiares, que te deja gente que cree en ti. De eso estuvimos hablando en la primera talk porque tuvimos a una inversora, a una VC, a Adriana Tortajada, bueno, pues explicó un poco eso, ¿no? La fase pre-seed, que es en la que podríamos decir que se encuentran ahora mismo, pues, o cerca de ella, ¿no? Porque también para llegar ahí tienes que tener un mínimo producto viable, pues nuestros explorers. Luego estaría la etapa seed, en la que ya pues, muchas veces entran business angels, ¿no? Inversores más particulares, que aportan un capital, pero sobre todo un capital muchas veces cultural, porque te ayudan con contactos, ¿no? Aunque te inviertan un poquito. Y ahí ya sí que muchas veces se está dando a cambio equity. Esto que es un trocito, ¿no? De tu empresa. Tu empresa deja de ser un poquito menos tuya porque estás dando participaciones. Y luego ya entramos pues, en las fases de crecimiento y de escalado, donde ya entran los venture capitalists, los fondos de capital riesgo, que son empresas, ¿no? Que al final pues, pertenecen a una industria que quiere hacer dinero con su dinero. Ahí, por descontado, sí que das parte de tu proyecto, o sea, sí que se quedan con equity, sí que se quedan con una participación. Y siempre al final de este funnel hay ¿no? Al final de ese túnel que el modelo clásico de financiación asume, hay lo que se llama el exit, ¿no? Que es normalmente está todo pensado para que te compre una compañía más grande que la tuya o una salida pública a bolsa, ¿no? O sea, que te compren en pedacitos accionistas. Bueno, pues una vez mostrado esto, yo creo que podemos retirar la gráfica para que podáis ver y escuchar mejor a María. María, tú cuéntanos cómo has recorrido, ¿no? Ese camino que no te has dejado casi ninguna etapa, sobre todo con tu primera empresa, con Aum TV.
Bueno, pues yo creo que lo has explicado muy bien todo ese camino. Yo no llegué a las fases de escalado más fuerte porque tuve, bueno, no sé si la suerte o la desgracia, porque nunca se sabe, pero la circunstancia de que bueno, recibí una oferta de compra por parte del líder mundial del mercado en el que yo me movía, que era el yoga y la meditación online. Y bueno, pues al final encajaron todas las piezas y terminé vendiendo la empresa a Gaia y como tú bien decías, mudándome a Estados Unidos, ¿no? A trabajar para ellos durante unos años. Porque, perdona que te interrumpa, en el pack de compra ibas tú. Claro, de hecho hay un término que no sé si lo conocéis que se llama el acqui-hire, que es algunas compras se hacen basándose bastante en el interés por el fundador o fundadores de la compañía. A lo mejor la empresa que está buscando esa adquisición necesita unos perfiles muy concretos y a veces lo que hace es meter en el pack tanto en la compra de los activos de la empresa como al equipo fundador, ¿no? Esto fue un poco mi caso, ¿no? Por supuesto, yo tenía una plataforma de yoga y meditación online que tenía muchísimos activos porque había estado rodando clases de yoga y meditación durante un montón de años, tenía una base de clientes muy potente y a la vez tenía un perfil que esta empresa buscaba en ese momento, porque querían hacer una expansión internacional en 3 idiomas, tal, y bueno, pues les encajaba mi perfil perfectamente. Entonces, bueno, pues a veces ocurre esto, ¿no? Que la empresa que está buscando la compra, pues busca también al equipo que pueda ayudarles a hacer esa expansión. Y tú, ¿cómo, vamos a irnos al inicio del camino, ¿no? Porque tú empezaste, y este es otro término que también lo rodeaba yo ahí en la gráfica que hemos mostrado, que también es interesante conocer, incorporar, son estos palabras, ¿no? Que hay que saber, jerga emprendedora, que luego tampoco hay mucho misterio detrás, pero tú empezaste bootstrapeando, ¿no? ¿Hiciste bootstrapping? Pues no. ¿No? Nada de No, bootstrapping. con Terrasit sí, pero con AOM no. No, AOM la verdad que yo un día, pues como imagino que os pasará a todos y a todas, ¿no? Un día de repente se os enciende una bombilla. A mí se me encendió un día corriendo, que yo he sido muy corredora, he corrido mucho. Y entonces, bueno, pues se me ocurrió la idea de crear esta plataforma de yoga y meditación online y a través de una amiga me recomendó, bueno, o me propuso que nos presentáramos a una incubadora de proyectos que venía de Estados Unidos, que se llama Founder Institute, y así fue como comenzó todo para mí. O sea, yo tenía esta idea, pero realmente no venía tanto del mundo digital. Mi anterior empresa, porque esta es la tercera, o sea, he tenido como un recorrido, lo que pasa es que la primera no caía dentro de la definición de startup, era más una empresa de servicios de fotografía, vídeo y páginas web, que ahí fue donde empecé yo un poco el camino en el entorno de Internet, ¿no? Entonces, bueno, pues esta chica me dijo, oye, pues mira, viene esta incubadora a España y la verdad que es muy potente a nivel mundial y tal, y nos presentamos y nos cogieron a las dos. Entonces, esta incubadora lo que hizo durante su programa, que fueron 4 meses muy intensos, fue un poco llevarnos de la mano en cómo teníamos que ir montando, digamos, todo el pitch a inversores. O sea, yo no había puesto nada en marcha, simplemente tenía la idea en la cabeza y durante esos 4 meses lo que hice fue validar mi idea, entender si tenía un buen fit en el mercado, entender cuál era el tamaño de la oportunidad de mercado, cuáles iban a ser mis proyecciones de crecimiento, o sea, todas las, digamos, las patitas, ¿no? Que tienes que ir consolidando para el día que llegas a pedir dinero a un inversor pues que esté todo bastante sólido, ¿no? Que sea una propuesta sólida. Entonces yo, es verdad que hicimos como un demo day, ¿no? Después de esos 4 meses de programa y después de eso tuve inmediatamente una oferta de inversión. Entonces yo no tuve que poner nada de dinero. ¿Y la oferta venía de un fondo o de un business No, angel? la oferta venía, esta incubadora la trajo a España un fondo de inversión, bueno, es un grupo de empresas, pero que también tiene un fondo de inversión, y ellos fueron los que, digamos, que organizaron y dirigieron el programa de incubación. Entonces, ellos tuvieron la oportunidad durante 4 meses de conocernos muy bien y al final del programa nos hicieron una oferta de inversión a dos equipos emprendedores y una fui yo. Entonces, lo que sí yo recibí ese dinero como smart money, que también es otro concepto que es muy interesante. La valoración de empresa fue muy bajita porque todavía estábamos en concepto de idea y porque era el año 2012 que las Y valoraciones no todavía se eran invertía en altas. ideas.
Efectivamente, pero bueno, tampoco era una cosa como, ala, ¿no? Como en Estados Unidos, que por una idea te la valoran en 1 o 2 millones, ¿no? Ahí me la valoraron en 150.000 euros, me invirtieron 15.000 en dinero, que me permitió poder estar unos meses tirando ese dinero para mi sueldo y para, bueno, mi sueldo, tenía un sueldo minimísimo, pero bueno, para tener un poco de pulmón, ¿no? Financiero para ir haciendo, bueno, pues ir dando los pasos para crear mi producto mínimo viable, pero luego me dieron el resto de la inversión, digamos, en una cosa que se llama Smart Money, que eran como servicios y recursos para mi empresa. Entonces tenía una oficina, tenía acceso a un experto en SEO, a un experto en webs, o sea, me dieron, digamos, acceso a todos sus recursos para poder montar la empresa. Y eso fue clave para mí. Fue clave porque aprendí muchísimo de la mano de gente que estaba en la oficina conmigo, ¿vale? Yo me sentaba con el tipo de SEO y me daba lecciones de SEO allí, ¿no? Clases particulares. Entonces, para mí fue como un proceso de aprendizaje súper acelerado. Pero siempre dirigido a levantar dinero de inversores y Claro, en última claro. instancia esos inversores pues querrían recuperar su inversión Sí. y la, Fue, ¿no? con, efectivamente, con la venta de tu compañía fue el en buen recorrido retorno. clásico de inversores, ¿Y ¿vale? O sea, qué diferencias hay entre ese recorrido, ¿no? y el que hiciste con tu tercera empresa, con con Terra. Terrasit, que es la empresa que diriges ahora, ¿no? Vendéis complementos, ¿no? Para complementos alimenticios para veganos y veganas. ¿Es así? Suplementos, sí, suplementos dietéticos, Eso es. minerales, vitaminas. O sea, me he pasado de un producto puramente digital a un producto físico, ¿no? Que, uff, madre mía, el producto físico, tela, ¿eh? Yo Sí, ahí con lo los desestimaba aranceles. total, ¿sabes? O sea, y ahora con los aranceles ya ni te cuento. Pero mira, para mí fue fundamental pasar por todo el proceso de AOM y ese proceso de financiación para que cuando yo monté Terrasí sabía que no quería repetir el mismo camino. No es que me fuera mal, ¿eh? O sea, yo los inversores que tuve en AOM fueron unos inversores fantásticos, aprendí muchísimo con ellos, eran unos inversores que les llaman hands-on, ¿no? O sea, que estaban muy metidos en el negocio, Ujú. que me apoyaron muchísimo, pero realmente su interés no era mi interés, ¿vale? Yo no hubiera llevado el mismo camino, incluso a lo mejor no hubiera vendido en ese momento y de esa manera, ¿no? O sea, yo hubiera hecho las cosas diferentes, pero al final tú cuando comienzas, y sobre todo como yo, que era un poco todavía novata, digamos, pues al final yo firmé un acuerdo con mis inversores donde había unas cláusulas muy leoninas, que me quitaban el control de mi empresa. Entonces, al final, en el momento de la venta de AOM, yo tuve muy poco poder de negociación y esto yo no lo quería, sobre todo, y sobre todo me di cuenta de que ahí solo importaba una cosa, que era el dinero. Y hubo un inversor que me dijo una cosa que me quedé pasmada en ese momento y que lo he pensado 1000 veces después. Me dijo, María, el dinero no tiene sentimientos, no hay sentimientos aquí. Hay blanco y negro y hay números en un papel. Eso es todo lo que hay. Y nosotros, nuestro negocio es este y es lo que nos interesa. Pues claro, y al final forjé una amistad con ellos, ¿no? Y entonces en esas negociaciones yo como, pues no sé, me ponía emocional, ¿no? O sea, era Sí. como que me dejaba llevar un poco, ¿no? Entonces, cuando monté Terrasí, que lo hice a través de una aceleradora que se llama Techstars, ¿vale? Y que fue en otro momento ya de la creación de la empresa, o sea, yo en ese caso invertí mi propio dinero en la Pues empresa. ahí sí hiciste Ahí bootstrapping. sí que hice bootstrapping. Tuve la suerte de que con la venta de AOM tuve un dinero para poder invertir en Terrasí. Mi socia en ese momento también invirtió y salimos con una inversión bastante majeta, ¿no? Bastante potente. Entonces, nosotras montamos todo, montamos el producto, la plataforma de e-commerce y luego nos presentamos a Techstars, pero ya estábamos monetizando, ¿vale? Techstars no es tanto una incubadora, sino una aceleradora. O sea que sí que son proyectos que ya venden, ya no son ideas. No O hay de tiene, todo. no tienen por qué estar vendiendo, pero sí suelen buscar proyectos que ya están en marcha, que tienen ya producto en el mercado, etcétera, ¿vale? A lo mejor no están monetizando, pero están bastante Ujú. avanzados. Entonces, en el caso de Textas, claro, fue un proceso muy diferente, ¿vale? Porque lo primero me ayudaron muchísimo a acelerar el crecimiento, pero fíjate, yo diría que el crecimiento, que en mi opinión es como el resultado de una serie
de procesos, ¿no? O sea, el crecimiento al final es muy vasto, no es solamente el crecimiento de mi revenue o de cuántos productos tengo en el mercado, sino para mí es un proceso de enriquecimiento y aprendizaje. Para mí eso fue Techstars, ¿vale? Yo crecí, mi empresa creció porque aprendí muchísimo. Entonces, Techstars lo que hace es asegurarse de que tú vas a ser capaz de salir del programa con un producto que funciona, ¿vale? Y que tiene un buen encaje en el mercado y que hay gente interesada en comprar tu producto o tu O sea, que servicio. no era como el enfoque de Founders Institute, que era más prepararte para levantar financiación, sino Claro. realmente, ¿no? Dirigirte a vender. Claro, porque ellos dicen, a ver, ¿para qué vas a escalar algo que no funciona? Entonces ellos lo que te hacen es todo el recorrido para asegurarte de que eso funciona, de que está cubriendo una necesidad, de que es lo que los clientes realmente necesitan o quieren, ¿no? Entonces, porque ellos dicen, hay muchas empresas que lo que hacen es tirar de la idea del fundador o la fundadora, que está muy ilusionado, que para ellos ha sido a lo mejor algo fundamental en sus vidas, pero que realmente no tiene el encaje en el mercado que ellos piensan. Y entonces se ponen a invertir, hay fundadores, emprendedores que tienen muy buenas conexiones, que se manejan bien en el mundo de inversores y levantan dinero. Y se ponen a trabajar en una dirección que realmente no les lleva a ningún sitio porque no está validada la idea. Entonces, Techstars, toda su obsesión es que tú valides tu idea, que te asegures que tiene encaje en el mercado y ya a partir de ahí dices, vale, ahora sí, ahora busca inversión y empieza a crecer, ¿vale? Que a mí me parece que está muy bien planteado, ¿vale? Entonces el programa tiene muchísimas partes, o sea, muchas partes del programa van enfocadas a eso. Entonces, ¿qué pasa? Que cuando yo llego a ese punto de que es el Demo Day de Techstars, tú ahí te expones a muchísimos inversores. O sea, es raro el proyecto que no levante capital después Ujú. de un demo day de Techstars, porque Techstars al final es una aceleradora muy potente, pues, muy valorada, con mucha reputación. Entonces, los inversores van al demo day diciendo, aquí están todos estos proyectos ya filtraditos, ¿vale? Claro, Está todo, que ya hay negocio. que hay negocio, ya han validado y les han preparado para empezar a escalar, ¿no? Entonces, ¿qué pasó? Que yo hice el Demo Day, ahí me vinieron bastantes oportunidades de negocio, pero un día yo estaba sentada con con un tipo que era el que llevaba un family office de una familia en China, de no sé qué, y el tío ahí ofreciéndome, oye, pues queremos invertir tal, y yo decía, ¿qué hago yo? Trayendo a mi empresa a este fondo que no sé ni quiénes son, ni... O sea, no sé, tuve un momento que dije, María, este no es el camino, no es el camino. O sea, todo el recorrido que hice con AOM, la situación que se produjo allí, yo pensé, tiene que haber otra manera de hacer esto. Y sobre todo porque Terrasid es una empresa muy de misión, ¿vale? Nosotros estamos totalmente enfocados en sostenibilidad, en liderar una revolución sostenible en la industria de los suplementos, que es súper Y contaminante. además vuestro packaging es biodegradable, que Todo esto mola. biodegradable, los ingredientes están recogidos de manera sostenible, todo es vegano, no hay impacto en los animales. O sea, entonces yo decía, yo tengo que traer aquí a otro tipo de inversor, un inversor que entienda perfectamente lo que yo estoy haciendo, que sea ese capital paciente, ¿no? Que sea ese inversor que me va a esperar en este ritmo, ¿no? Que le importa más la misión casi que otra cosa. Ujú. Entonces ahí empecé a explorar, ¿no? Y dije, a ver, ¿qué puede haber aquí? Entonces, a través de un mentor que tenía en Texas, descubrí el equity crowdfunding porque me puso en contacto con un tipo que se llama Nathan Schneider, que tú le conoces, Patricia, que bueno, pues él aboga pues, por unos modelos de financiación más colaborativos, más democráticos, Está en Boulder más- también, está en Boulder también. Él es catedrático de la Universidad de Colorado, Colorado. de Ujú. Boulder, de Colorado. Entonces, bueno, pues él me habló del equity crowdfunding y entonces de repente allí como que se me encendió un poco la bombilla. Dije, ostras, aquí parece que hay una vía muy interesante. Entonces, esto era cuando el equity crowdfunding estaba en ciernes, o sea, acababan de aprobar una ley en Estados Unidos para que los inversores no acreditados en Estados Unidos funciona así, ¿vale? Tienes que ser inversor acreditado para poder invertir en una startup. Ellos lanzaron o sacaron una nueva ley donde permitían a cualquier persona invertir en una startup, ¿vale? Y eso fue el comienzo
bueno, pues de un camino nuevo para las startups de poder financiarse a través de estas campañas de equity crowdfunding. Y así fue como... Perdóname que hagamos un inciso, María, solo por Sí, aclaración para los explorers que nos están escuchando, porque como al finalizar el programa hay una serie de proyectos, ¿no?, que participan en lo que llamamos el Explorer Pitch Weekend y un jurado elige ahí a 50 para que puedan llevar a cabo sus campañas de crowdfunding en nuestra plataforma. A mí me gustaría que les explicaras la diferencia entre este crowdfunding, que es de donación o de preventa, que se llama, ¿no?, o sea, que nosotros llevamos a cabo en Explorer, y lo que tú hiciste, porque como está la palabra crowdfunding claro. por ahí, ¿no? O sea, que el crowdfunding tiene apellidos para que entiendan la diferencia entre el crowdfunding, que a lo mejor incluso han participado como donantes en alguna campaña, pues en Kickstarter o no, y lo que tú hiciste, que entiendan que es bastante diferente. Es bastante diferente, hay dinámicas que se comparten en los dos tipos de campañas, pero claro, en la base son totalmente diferentes porque con las campañas de equity crowdfunding lo que tú das a cambio es un pedacito de tu empresa, tú estás dando acciones, ¿vale? De tu empresa. Con el crowdfunding, tú lo que estás haciendo, lo que como bien decías, es haciendo una preventa de tu producto o tu servicio, o estás dando como una serie de perks, ¿no? Como de, pues, rewards, no sé cómo decirlo en español, ¿no? Pero Recompensa, sí, sí, una sí. De hecho se llaman recompensa, así en las plataformas en español, sí. claro, como una recompensa que estás diciendo, oye, por ayudarme ahora, ¿no? Con tu financiación, pues cuando lance el producto, pues lo vas a tener más barato o vas a tener algo adicional especial, etcétera, ¿vale? Te ayudan a arrancar, a tener ese capital inicial para poder desarrollar tu producto. El equity crowdfunding es totalmente distinto porque ellos se convierten en tus inversores. Son microinversores, pero son inversores. Lo que hacen las plataformas de equity crowdfunding es que reúnen a todos estos microinversores en un vehículo de inversión especial. ¿A Y través de cuál lo hiciste tú? yo lo hice a través de WeFunder. WeFunder. Hay varias plataformas, cada vez hay más, y ahora os hablaré un poquito, si no, bueno, de varias opciones que los explores tienen a su disposición en España, bueno, y en todo el mundo, ¿no? Pero la diferencia fundamental es esa, ¿vale? Lo que tú das a cambio. Entonces, ¿qué pasa? El equity crowdfunding, yo siempre digo que un inversor al final invierte con la cabeza, con el corazón o con la intuición, ¿vale? Y muchas veces es como una mezcla de estos tres, ¿vale? Yo diría que el Venture Capital o el Business Angel va más de cabeza, ¿vale? Va más de cabeza. Que luego, yo creo que casi todos los inversores es más la intuición lo que les lleva, pero ellos lo disfrazan un poco ¿no? Del análisis, de entender y de tus números y de analizar, ¿no? El equity crowdfunding es un inversor muy de corazón, ¿vale? Entonces, esto hay que tenerlo muy en cuenta. ¿Por qué? Porque cuando tu empresa es muy de misión, ¿vale? Cuando hay como a lo mejor un trasfondo un poquito más social, más emocional, ese tipo de empresas funcionan muy bien en el equity crowdfunding, porque las personas que están haciendo esa microinversión no están pensando tanto en el retorno de su capital, ¿no? De esa inversión que están haciendo, sino que muchas veces lo que quieren es ayudar a una empresa que está haciendo algo increíble o algo que les resuena, que conectan con esa misión O que quieren ese producto, ¿no? o También, que que quieren quieren que sostener. ese producto esté en el mercado, efectivamente. Pero si te fijas, es algo que viene más eso, como más emocional, más desde el corazón. Entonces, por ejemplo, ese pequeño inversor no se va a fijar tanto en la valoración, no va a tener tanto con qué comparar, a lo mejor no es un inversor profesional y si tú le dices que tu valoración de empresa es 5 millones, no va a saber muy bien con qué compararlo, si es alta, si es baja, es que ni se va a fijar a veces, ¿no? O sea, Ujú. es muy interesante. Entonces, eso no quiere decir que luego, de una forma legal o estructural, sí que todos estos microinversores se reúnen en este vehículo de inversión y eso funciona exactamente que cualquier otro inversor en tu cap table, ¿vale? Exactamente igual que un business angel o que un fondo. Van a compartir el cap table de la misma manera. ¿Qué pasa? Que estas plataformas... Explícales lo que es el cap table, explícaselo. Ah, el cap table, ya, yo me pongo aquí a decir palabras, madre Bueno, mía. y no pasa nada. De palabras. El cap table, digamos, es la estructura societaria o de accionariado de tu empresa, ¿vale? Y te va a mostrar quién tiene qué porcentaje de la propiedad de tu empresa, ¿vale? Qué porcentaje de acciones.
Los fundadores normalmente cuando empieza la empresa tienen el 100% y a medida que van consiguiendo financiación de capital de inversores, se van diluyendo. Su porcentaje, que comienza con un 100%, se va diluyendo, ¿vale? Con el tiempo. Entonces, ¿qué es el cap table? Se le suele llamar a ese gráfico donde vienen, pues digamos, reflejadas, ¿no? Como esas partes del equity que tiene cada uno de los inversores. Entonces, ¿qué pasaba antes con el equity crowdfunding? Tú podías hacerlo, ¿no? Cuando salió esta ley en el que tú ya no necesitabas a estos inversores acreditados y cualquier persona podía invertir en ti, de repente tú te veías que decías, venga, pues voy a empezar a decírselo a amigos, a familia, y te veías que de repente tenías a 50, 60 personas en tu cap table, ¿vale? Patricia que me ha invertido 500 y mi amiga Marta que me ha invertido otros 100 y el otro. Entonces, ¿qué problema hay en eso? Cuando tú luego, más adelante, necesitas la firma o la aprobación o bueno, hay una serie de procesos legales, ¿vale? Cuando se vende la empresa, cuando se hacen ampliaciones de capital, ¿dónde vas a necesitar comunicarte con todos esos inversores de tu cap table, ¿vale? Aunque sea para informarles, lo que sea. Y Ujú. claro, eso se hace inmanejable, porque de Ya. repente tienes a un montón de inversores que a lo mejor ni siquiera te contestan a los mails. Entonces, ¿qué hicieron estas plataformas como WeFunder, como Star Engine, como Republic, como Crowdcube? Hay muchísimas ahora. Ujú. Lo que hicieron fue, ok, pues vamos a crear esta plataforma donde creamos un vehículo de inversión especial para cada una de estas campañas de financiación y nosotros somos los que gestionamos y hacemos todos esos procesos legales y todos esos trámites, ¿vale? Entonces, para el fundador o la fundadora le quita muchísimo problema y muchísimo engorro, digamos, ¿no? De tener que manejar ese cap table de tanta gente. Por ejemplo, yo en mi campaña de equity crowdfunding fuimos casi 250 personas, ¿vale? Bueno, fuimos, no fueron, ¿no? O sea, tengo en mi cap table solo aparece como una línea que es WeFunder, pero yo sé que dentro de esa línea WeFunder está manejando a 250 Vale, o inversores. sea que el servicio que te da la plataforma es que se encarga de esas 200. Tú solo Eso, tienes un interlocutor que es la plataforma. eso es. O sea, hay Vale, dos cosas que va a hacer la plataforma por ti y tú vas a pagar a la plataforma, ¿vale? Que normalmente suele estar entre un 6, un 7, un 8% de lo que recaudes, ¿vale? Que es bastante, es ya la bastante. verdad que sí, ¿eh? Sí, sí, es bastante. Lo que pasa es que, claro, al final, si te soluciona todos estos problemas, Ya, ya, las plataformas de equity crowdfunding, por un lado, lo que te ofrecen es esta facilidad en manejar a todos estos inversores. Por otro lado, la fiabilidad de que esta plataforma, digamos que de alguna manera te ha filtrado para ofrecer a su comunidad de inversores tu proyecto y la oportunidad de invertir en tu empresa. Y luego, por otro lado, te prometen, que esto sí es algo que quiero compartirlo porque es importante, te prometen el oro y el moro. O sea, es como, bueno, en esta plataforma tenemos 1 millón, 2 millones de inversores que vas ya, a exponerte a ellos. Eso no es cierto. Si tu campaña no va bien, nadie ve tu campaña, ¿vale? Si tu campaña va bien, a ellos les interesa enseñarle tu campaña a toda su comunidad de inversores. ya, Ellos lo que quieren al final es que tu campaña recaude mucho para que tener ese porcentaje sea más dinero, ¿vale? Pero si tu campaña no arranca bien, sobre todo, que ahora os contaré, pero lo más importante es el arranque, si no arranca bien, no lo va a ver nadie, no lo van a poner en sus newsletters, no lo van a poner en la home, no lo van a poner en un lugar visible, ¿vale? ¿Por qué? Porque hay muchísimas empresas ya, están recaudando dinero o levantando capital a través de estas plataformas y no tienen espacio para darle, para mostrar a todas, ¿vale? Y para darles digamos, esa visibilidad. Entonces, te prometen eso, pero la realidad es que eres tú quien tiene que hacer todo ese esfuerzo de comunicación, de marketing, que ahora os contaré, y conseguir que la primera semana de la campaña sea muy potente. ya, Porque entonces la plataforma, que además es un algoritmo, o sea, el algoritmo de las plataformas, detectan que hay una campaña que está funcionando muy bien. Y ahí es cuando ya dices, vale, dicen ellos, venga, pues vamos ahora, la vamos a poner en nuestra newsletter semanal, la vamos a poner en destacados,
Entonces, esto es como bola de nieve, ¿vale? Si tú tienes un buen comienzo, ellos siguen impulsando la campaña Claro, y se genera aquello una va, inercia. y tiene mucha inercia. Entonces, esto es importante que lo sepáis. Hay también plataformas que en España, la verdad que no sé cómo es, pero me temo que va a ser parecido, que también te cobran como un fee inicial, ¿vale? Y esto depende mucho de cada De la plataforma. plataforma. Es muy importante que cuando vayáis a elegir la plataforma busquéis un poco pues opiniones de empresas que ya la hayan utilizado para ver cómo es el servicio de atención a los fundadores, ¿no? O sea, yo, por ejemplo, empecé a trabajar con una plataforma de equity crowdfunding que se llamaba Star Engine, que tienen un programa en el que ellos filtran a las empresas, ¿vale? Tú te tienes que postular, ellos hacen un análisis y te dicen si les interesa que estés en la plataforma o no. Esa es su diferenciación en el mercado, ¿no? Como que filtramos y curamos, ¿no? Curate, no, no es como se Sí, dice. Em, sí, eh, curamos. Sí, sí. curamos las empresas y solo os ofrecemos las mejores oportunidades. ¿Qué me pasó con esta plataforma? Pues que su servicio de atención al cliente, que en este caso era yo, era desastrosa. O sea, mi experiencia fue desastrosa. No sé si habrán cambiado, espero que sí. No me hacían ni caso, no me contestaban los mails. Hay muchos procesos legales que tienes que pasar Ya, por ellos, ¿vale? Para estar preparado, para que se pueda invertir en tu empresa. Y claro, al principio vas muy perdida, no sabes lo que hay que hacer, no sabes cuáles son los pasos y tienes que ir muy de la mano. Me hablaron muy bien de esta plataforma, otra plataforma que se llama WeFunder, y vamos, fue la noche y el día. Esta plataforma, lo primero, no hace esa selección de empresas. Cualquier empresa puede entrar y montar y una publicar su campaña. campaña y ponerse en marcha, y la atención al cliente fue Y no exquisita. te cobran un fee, o sea, perdón, te cobran una cuota a la entrada, es un fee de lo que recaudes. En el caso de WeFunder, cuando yo hice la Sí, campaña, era un 7% y no había un fee de ya. entrada. Y no pagabas Eran al como principio. 500 euros por hacer un poco como el filing de una serie de Ya, documentos y demás. Pero no sé cómo vale. será en España o en Argentina, en Chile, en otros países. Ya, sí, porque Tendría claro, que luego igual verlo. cambia, ¿no? De un territorio a otro, Claro, es eso que la ley también es hay que, diferente. La ley es claro, diferente, claro, en claro. cada país. Eso. Mira, están ya, hay bastantes preguntas en el chat y es que hay una aquí que me parece súper interesante porque a mí también me provoca mucha curiosidad esto. Entonces, la voy a... dice, ¿cómo se puede mantener el interés de los aportantes, ¿no? De esos microinversores después de haber contribuido? ¿Cómo convertirlos en embajadores? No sé si es algo que tú has hecho, que se has contemplado o si hay posibilidad, o sea, si tú en un momento determinado puedes llegar a tener contacto, o Sí, sea, que sí, sí que totalmente. sí, sí puedes. Totalmente, sí que puedes. Mira, yo en mi caso, o sea, normalmente estas plataformas, luego después de acabar la campaña, te dan el acceso, no durante la campaña, pero sí al final, o sea, sí tienes acceso, sí, a comunicarte con ellos, pero no a tener su email, ¿vale? Las comunicaciones son a Vale, través a de, través de la a plataforma. través de la plataforma. No sé si ahora habrá cambiado, ¿vale? Pero cuando acaba la campaña, tú tienes acceso a toda esa base de emails, ¿vale? Y tú te puedes comunicar con todos ellos. Yo en mi caso seguí muy en contacto con mi base de inversores, pero porque yo eso lo hice desde que entré en Techstars, empezamos a mandar unos boletines, unas newsletters semanales contando nuestro progreso. O Qué sea, bueno. yo comencé, y aquí os quiero decir un poco a qué audiencias o a qué públicos me dirigí yo con mi campaña de Equity Crowdfunding. Entonces, ¿qué pasa? Que yo ya tenía un recorrido de una comunicación muy constante con personas clave con las que yo me había cruzado a lo largo de mi camino, de mi recorrido con Terrasid, que podían ser potenciales inversores, podían ser proveedores, podían ser incluso gente de la competencia. O sea, yo allí metía a todo el mundo, ¿vale? Que eran personas que a mí me parecían interesantes, ¿no? De haber mantenido ese contacto y demás, y que supieran cómo iba mi negocio. Entonces, ¿qué pasa? Que yo continué después de la campaña haciendo esas comunicaciones, pero ahora incluí a todos los Todos inversores de los mi campaña inversores. de Equity Qué Crowdfunding. bueno. A día de hoy sigo haciendo boletines, los intento hacer cada trimestre, a veces me retraso un poco, pero fíjate, el otro día un inversor que luego ya conseguí dinero de otros inversores, que luego os Ujú. cuento si queréis, y me decía, jo, eres de las pocas empresas que nos mantiene informados Formados. puntualmente
con tanto detalle y tal. Es fundamental y los inversores lo agradecen muchísimo. Y todavía gente de mi entorno de Friends and Family me dice, ay, ya he recibido la newsletter que me nos cuentas. O sea, de verdad que es súper importante. Y otra cosa es que durante la campaña, ¿vale? Que suele durar a lo mejor 2 meses, la mía duró como 2 meses y medio en total, me parece que fue. Tú vas dando como unos updates, ¿vale? Vas dando como unas actualizaciones de qué estás haciendo. ¿Por qué? Porque no sé si esto es un concepto que habéis trabajado en el programa de Explorer, pero al final hay muchos inversores, incluso si son pequeños inversores, que tienen un poco que enamorarse de ti y de tu proyecto. Entonces necesitan un tiempo, ¿vale? Y necesitan conocerte y necesitan saber qué estás haciendo, cómo eres capaz de progresar, cómo eres capaz de avanzar en tu negocio. Entonces, estas actualizaciones o estos boletines que yo iba mandando, ¿vale? Ellos iban viendo, anda, mira, pues me decían en el boletín anterior que iban a hacer no sé qué, ya lo han montado. Resulta que esto les ha ido fenomenal. Entonces, van viendo tu forma de funcionar y de operar. Entonces, cuando ya ven ese recorrido, dicen, anda, pues me gusta esta empresa. Y entonces es cuando se animan a invertir. Entonces, Invertir. las plataformas sí que digamos que te ofrecen también muchas funcionalidades dentro de las plataformas, de lo que es la plataforma, para que des tus updates, para que hagas incluso, por ejemplo, sesiones en vivo de Ah, qué Q&A, bueno. para que respondas preguntas. La gente puede escribir preguntas en un apartado especial y tú las respondes, ¿vale? Qué Y todo bueno. eso tienes que tenerlo muy vivo todo el rato, que se vea mucha actividad. ¿Y tú cuánto es tu grupo el grupo de inversores más, cuánta cantidad más o 200, menos? Has dicho 200. 250. Sí, sí, sí. Y sobre todo, ¿los tienes mapeados geográficamente dónde están la mayoría o No, eso no te lo da. eso no lo puedes Eso no saber, te lo ¿no? da. O sea, yo sí que mapeo solo en Estados Unidos, pero claro, o sea, también, no, miento, perdón. Yo también tuve inversores españoles, porque también te permiten tener inversores que están fuera de, en este Ujú, caso, de Estados Unidos. Y lo que pasa es que ahí también incluso legalmente es diferente. Bueno, hay claro. como unas especificidades que tendríais que estudiar para cada país, pero sí, no te dan, o por lo menos Esa info, ¿no? yo que lo hice yo no te daban esa información. Mira, preguntan también por aquí, que yo creo que es interesante, ¿no? ¿A qué te refieres con campaña? Porque igual, claro, en el ámbito del crowdfunding ¿no? Tenemos Sí, el concepto de campaña publicitaria, aunque en realidad es un poco lo mismo. ¿Y cómo lo hiciste? O sea, que si puedes contar un vale, poco más de cómo hiciste vale, esa campaña de vale. equity crowdfunding. Esto se llama campaña porque es una campaña de marketing. Así os lo digo, es una gran campaña de marketing, porque a mí me encanta el equity crowdfunding, porque pase lo que pase, tu esfuerzo de comunicación está, estás llevándolo a un lugar muy interesante para tu emprendimiento. Porque aunque la gente no invierta, va a saber de tu marca, va a saber de tu producto, ¿vale? Entonces hay como un efecto secundario de esta campaña que es dar a conocer tu producto, tu empresa, tu misión, a ti misma o a ti mismo como emprendedor. Entonces es un gran ejercicio de comunicación y marketing, ¿vale? Es una campaña. Entonces, por eso se llama campaña, ni más ni menos. Yo la manera, a ver, lo primero que hice fue intentar entender cuál es la estrategia para un tipo de campaña así, ¿vale? Y la estrategia básicamente es, o la pata de la estrategia más importante es tener una salida de la campaña muy fuerte. ¿Por qué? Como os decía antes, las plataformas que ven que las campañas que empiezan muy fuerte las elevan y las potencian, ¿vale? Eso es lo más importante. Y lo segundo, porque la gente que está ahí un poco como, ay, no sé, no sé, y ven que aquello tira muy rápido, tienen miedo de que Activa se, el de FOMO. que se llene, claro, tienen el FOMO, tienen miedo de que se llene la ronda, ¿vale? O sea, que llegues a tu tope, porque además tú ahí pones el tope que quieres invertir, que ahí eso es un poco estratégico también, no puedes ponerlo ni demasiado alto ni demasiado bajo. Bueno, también según lo que necesite la empresa y todo, pero a veces los objetivos muy, muy, muy altos lo que haces es que aunque consigues bastante inversión, parece que estás muy lejos del objetivo y parece que incluso has recaudado poco. Entonces, sobre todo la primera ronda se recomienda pues no poner objetivos muy altos, ¿no? Entonces, lo más importante es tener un arranque muy fuerte. Para eso tienes que hacer muchísima preparación.
sea, la campaña realmente empieza meses antes de que se active la campaña en la En la plataforma. plataforma. Yo lo primero que hice fue mapear todas mis audiencias, a quién puedo llegar, ¿vale? Entonces yo tenía mis Friends, Families and Fools, ¿no? O sea, como mis Fs, que las tenía en Estados Unidos, los tenía en España, tenía muchísimas conexiones de personas que había conocido en Techstars, de inversores, angel investors, de mentores, ¿vale? De toda la red que yo hice en Techstars. Luego, por supuesto, la comunidad de mis clientes, ¿vale? De las personas que estaban comprando mi producto, que yo ya tenía una base de clientes bastante consolidada y bastante potente. Luego, otra cosa que hice fue buscar, en mi caso, como eran multivitaminas para veganos, en mi caso, claro, yo tenía mi segmento de mercado era muy claro. Entonces empecé a investigar y descubrí que había como clubs de inversores veganos para proyectos veganos. Entonces, claro, me puse a hablar con ellos, hice pues algunas colaboraciones con estos clubs de inversores. Yo cogía en LinkedIn y me iba y buscaba inversores veganos y me salían un montón y les escribía, o sea, pero sí que al principio mapeé todo esto, ¿vale? Toda la gente de mi equipo, que en ese momento éramos un equipo majete de, nos éramos 15 personas, mapearon a sus amigos, la gente de mi equipo invirtió, o sea, mis empleados. Fue, no sé, muy bonito, ¿no? De decir, a ver, pues a cuánta gente podemos llegar, ¿no? Entonces, otra cosa que suelen hacer las empresas es, además de mapear todas las audiencias a las que tú puedes llegar de forma gratuita, vamos a decirlo, contratan a una empresa especializada en conseguir leads, que se llaman, o emails o contactos de personas que pudieran estar interesadas en Eso se invertir llaman empresas de en negocio. performance. Sí, sí. Entonces, ¿qué pasa? Hay empresas que están especializadas en campañas de equity crowdfunding donde tú las contratas, les dices, mira, esta es mi empresa, este es mi proyecto y quiero este perfil de inversor. Ellos te van a montar una empresa donde van a reclutar o van a captar a potenciales inversores para tu campaña de equity crowdfunding, ¿vale? Pues te va a salir a $5 o 5 euros El o lead. el lead o lo que sea, no lo sé, es que depende de muchísimas cosas, ¿no? Entonces, con toda esa base de las audiencias propias tuyas, más las que compres, de alguna manera, a través de estas precampañas, que son campañas de marketing de ¿estás interesado en invertir en una empresa que va a cambiar el futuro del veganismo? Yo qué sé, lo que sea, ¿no? De la temática que sea tu empresa. Vale, pues con esas campañas, ¿no? Consigues traer todos estos leads y tú ya tienes a tu gran grupo de leads a los que vas a estar calentando motores, ¿vale? O calentándoles la cabeza. Esto se llama Ujú. warming the crowd, ¿no? Que se llama, que es una etapa de estas campañas. Entonces, tú durante unas semanas, nosotros creo que hicimos de 4 a 6 semanas antes de que se lanzara la campaña, Campaña. empezamos una campaña de comunicación con ellos, ¿vale? Donde empezamos a profundizar en nuestro porqué, en nuestra misión, en nuestras propuestas de valor, en lo que habíamos conseguido, en nuestros logros, en todo, en lo que queremos conseguir, etcétera, ¿vale? Ahí ellos no habían visto ninguna página de aterrizaje, no habían entrado a la plataforma ni nada, ¿vale? Y les decíamos que dentro de poco les íbamos a mandar ya pues eso, para poder invertir, toda la información, etcétera, ¿vale? Ahí ya nos contestaban, empezábamos ya un poco la conversación con ellos y demás. Paralelamente a eso, trabajas con la plataforma de Equity Crowdfunding en crear tu página de aterrizaje. Y Sí. esa página tiene unos elementos clave. Nosotros no invertimos muchísimo, pero algo de dinero invertimos bueno, una agencia de comunicación nos hizo esa página, también especializada en este tipo de campañas. Ellos sabían las claves que había que tocar, luego yo aprendí de eso, claro, pues lo más importante que ya os lo puedo decir es el vídeo, ¿vale? Hay un vídeo en la parte de arriba de la campaña que es el que todo el mundo va a pinchar y el que todo el mundo va a ver. Ese vídeo tiene que estar hecho muy profesional, muy motivador, que toque la fibra sensible, que toque las emociones, que explique muy bien cuál es tu propuesta, tu misión,
tu ambición, qué quieres conseguir, ¿vale? Tienes que condensar todo eso en un vídeo de 2 o 3 minutos como máximo. Tiene que estar bien hecho, tiene que tener calidad. Entonces, en el vídeo sí que hay que invertir. Yo tuve la suerte que mi marido se dedica a esto, entonces me hizo un vídeo precioso, ¿vale? Claro. Y lo único que contratamos fue a una amiga que le pagamos un poco de dinero por poner la voz en off, ¿no? Entonces, bueno, hay una empresa en España que si queréis ficharla, que se llama Eura, con H, que venden productos veganos. De hecho, esta gente consiguió 16 millones ¿En en, un equity? en un equity crowdfunding en 24 horas. O sea, 24 horas, madre mía. creo que fue, sí, bueno, a lo mejor me bailan un poco los números, pero yo que quería invertir, No lo sabía yo de eso, de Eura, no fíjate. pude. Sí, sí, Eura, Te vamos, quedaste fuera, no llegaste a tiempo. me quedé fuera. Me quedé fuera. Eura es verdad que ya traía, hay plataformas que tú traes ya inversores que ya están invirtiendo en tu campaña y con cantidades Claro, grandes. grandes. Y yo creo que ellos traían también a un Que hayan futbolista, inverso- tal ¿Y, cual, pero y vamos, en qué plataforma lo hicieron? ¿También en en WeFunder? Crowdcube, en Ah, en Crowdcube, Crowdcube. sí. Pero vamos, Eura ha sido como de los casos de éxito más grandes y vamos, Ya. increíble. Entonces, una cosa que nosotros hicimos, o sea, paralelamente al estar comunicándote con tus audiencias y creando la landing page y toda la información en la plataforma donde vas a hacer la campaña, hicimos también paralelamente una landing page propia nuestra, ¿vale? Donde dábamos información de la campaña como antes de como un paso antes de entrar en la plataforma Ujú. donde se invertía directamente, ¿vale? Y eso lo colgamos en nuestra web. Entonces, ¿qué pasa? Que toda esta fase de calentar a nuestras audiencias Ya lo les estáis haciendo llevábamos en una ahí, landing. claro, ya les estamos metiendo en una landing, ya les estamos metiendo en un vídeo, ya les estamos contando todo, ¿vale? Entonces, cuando iban a invertir, era toda información que ellos ya habían procesado, ¿vale? Y ya habían recibido. Entonces, simplemente ya estaban convencidos, lo único que querían era invertir. Y eso también facilita que esa primera lanzamiento de la campaña sea como más potente porque no tienen que entrar y mirar y pensar, ya han pensado, están esperando a que lo lances para invertir. Claro. Esa es la clave. Eh, eh, Iba a decir algo más y se me ha olvidado porque os quiero contar tantas cosas. Claro, pues mira, yo te iba a decir que se nos está acabando el tiempo aquí. Ay, madre mía. Espero a ver que esto sea de Bueno, ayuda. yo me quedaría muchísimo, y estoy segura que los que están escuchándonos también, porque está siendo súper didáctico. O sea, me quedaría escuchándote muchísimo más rato, pero como tenemos el compromiso ahora, el de la parte privada, vamos a tener que parar. Además, hay un montón de preguntas súper interesantes que, como siempre sucede, en las docs, pues que se quedan fuera. Es que tenemos Ya, ya. un tiempo limitado. Un montón de preguntas que en realidad yo, ¿Alguna se repite, Patricia, que podamos responder pues mira, rápidamente? pues es que hay no, son todas súper variadas. Hay, claro, es que preguntan sobre crowdlending, ventajas, beneficios de una cosa de otra. Yo creo que, mirad, esa información la tenéis ahí, ¿no? O sea, que yo creo que es que la información está. Yo creo que es importante conocer que existen estas cosas. Creo que ha sido súper interesante entenderlo desde una perspectiva en primera persona como es la tuya, María, ¿no? O sea, que siempre estamos pensando, creo que un mensaje que os deberíais llevar de aquí es que existen fórmulas alternativas a los procesos convencionales de levantamiento de capital, pero lo más importante, que si no vendes, no hay nada que hacer, porque es que muchas veces estamos pensando en la inversión Antes antes, de, antes de... antes de estar vendiendo el producto. O sea, a María, al final su campaña de equity crowdfunding fue exitosa porque a los inversores les podía prometer un retorno porque estaba vendiendo un producto ya y estaba testado que ese producto y es el proceso, ¿no? Que abordó en Techstars y luego después pues, que era un producto que iba a tener un retorno. Y lo mismo cuando, ¿no? Cuando la invirtieron, cuando la invirtió un fondo. O sea, al final el dinero no es mecenazgo. La gente que invierte, los inversores, que pueden ser fondos o podemos ser microinversores, como ¿no? En las campañas de equity crowdfunding, tú lo que esperas es tener un retorno económico. No vas a poner nunca ese dinero en un proyecto que no está vendiendo, en una Claro. idea fantástica, porque ideas fantásticas tenemos todos y todas 100.000 veces al día. Pero yo lo que quiero al final es entender que hay clientes, ¿no?
que hay alguien que está dispuesto a pagar por que le solucionen un problema con un producto o un servicio. Entonces, es un tema que siempre fascina, os obsesiona el tema de la financiación, porque además va muy unido al glamour que pueda tener o no tu proyecto, pero lo realmente glamuroso es vender. Y lo realmente, y el objetivo que deberíais tener en una etapa tan temprana como estáis ahora en Explorer, es entender que podéis vender. ¿No? Y ellos han hecho sus landings, María, en estas semanas, ¿no? O sea, que muchos la han utilizado la landing como MVP, porque muchas Claro, veces claro, la fantástico. landing es MVP en sí, y animaros pues, ir hasta el final del programa, hacerlo fantástico en el Explorer Pitch Weekend y tener la opción de participar la segunda parte que tiene que ver con el crowdfunding, que no es equity, pero que vais a poder poner en práctica Claro, pero es que el crowdfunding estas es previo cosas. al equity Claro, crowdfunding. Me parece la dinámica es parecida a la del equity crowdfunding, lo que es la campaña, y es perfecto porque te está dando el capital que necesitas para poner en marcha tu producto. claro, O sea, a mí me parece que yo empezaría por un por ahí. crowdfunding si no tenéis dinero para comenzar, ¿no? O de Friends and Family o algún inversor. Entonces, bueno, pues también esto Bueno, puede ser una opción muy buena. pues María, te vamos a volver a invitar para que sigas otra. Vale, lo queráis. Porque es que es muy corto. Y nada, agradecer a todos y a todas los que habéis estado ahí escuchando este ratito y nada, mucho ánimo. Venga, que ya queda poco, estáis en la etapa final, no os queda nada. Se nos va oscureciendo en Madrid, yo voy viendo que Y voy yendo cada verdad, vez yo más en ya. la penumbra. Y nada, nos vamos a la segunda parte privada de la charla ya en un grupito más reducido. Muchas gracias, Explorers. Venga, ánimo. Gracias, María. Mil gracias. Gracias a todos. Seguimos. Hasta luego. Venga, hasta ahora.